Bueno, aquí como podemos observar se muestra un programa hecho en MATLAB, en el cual demostraremos las codificaciones que existen. Primero generamos 10 bits aleatoriamente presionando este botón. Como podemos observar, se generan los 10 bits de forma aleatoria, ya que si vuelvo a presionar, se generan otros códigos. Tomando este como base, les demostraré cómo funciona la codificación NRZL. Como podemos observar, se muestra en la gráfica que cuando hay un cero lógico, el voltaje está positivo, y cuando hay un uno lógico, el voltaje se convierte en negativo. Ahora, para la codificación NRZI, presionamos el botón y observamos que va a ser un cambio de voltaje siempre y cuando encuentre un uno. Cada uno que encuentre va a ir cambiando de polaridad. Tenemos el cero y está en alto. Viene un uno y se va abajo. Viene un uno y aumenta. Luego encuentra otro uno después del cero. El pulso se mantiene constante y luego se vuelve otra vez a voltaje negativo. Y así es como funciona. La codificación bipolar AMI. Esta codificación detecta cuando el bit es 0, el voltaje es 0. Cuando el bit es 1, el voltaje es positivo. Pero si detecta otro 1, invierte esta polaridad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este nivel 0 se mantiene en un voltaje de referencia 0. El 1 tira un voltaje de referencia positivo. Cuando encuentra otro 1, invierte esta polaridad y tira un voltaje negativo. Cuando encuentra otro 0, el nivel de voltaje es 0. En el pseudo ternario, lo que tenemos es que cuando es un 0 lógico, se obtiene un nivel de voltaje positivo. Y cuando el bit es 1, el nivel de voltaje es 0. Y cuando encuentra otro 0, el nivel de voltaje va a ser alterno al primer nivel de voltaje del primer 0. Por ejemplo, el primer bit es 0, el voltaje es positivo. Cuando encuentra un 1, el voltaje es 0. Cuando encuentra otro 0, se alterna este voltaje con respecto al primer 0. La codificación Manchester. Se sabe que en cada mitad de intervalo va a cambiar la transición o la polaridad de la señal. Cuando es 1, cambia de un nivel positivo a un nivel negativo. Y cuando es un 1, cambia de nivel negativo a positivo. Esto en cada mitad de intervalo. La codificación Manchester diferencial es muy parecida a Manchester, pero con la diferencia que se detecta el cero en cambio al principio de cada bit. Como se puede observar en este bit, cambia al principio, que venía de negativo a positivo. Pero cuando es 1, no hace la transición. Gracias.